El origen del que nos diu viene dado en primer lugar por una propuesta que me hacen desde Madrid para participar en el torneo de dramaturgia que se hace en el Teatro Español y que como requisito consistía en escribir una obra para 2 personajes y sin acotaciones. Y entonces, pensando sobre qué podría escribir, sobre qué me motivaría a escribir, me llega un TED Talk de una pareja en la que había habido un caso de violación dentro de la pareja y que juntos, ¿no?, habían tenido conversaciones para hablar sobre ello, para intentar averiguar por qué se produjo esa agresión y de alguna manera enfrentarse víctima y agresor. Y entonces eso me pareció muy interesante, me pareció necesario, ¿no?, que se empezaran a producir esos diálogos sobre la violencia sexual y esos diálogos entre víctimas y agresores, ¿no?, para encontrar el origen de la problemática, para intentar de alguna manera transferirlo a la sociedad y que podamos intentar atajar, ¿no?, ese problema. No te'n vagis, per favor, no te'n vagis. És que em mataran a casa. Si te'n va matar, millor que et quedis amb mi, no? No puc, de veritat que no. No, que no em matarà. Que no. No puc. Yo como autora y como mujer y como persona tenía la necesidad de empezar a hablar sobre todo el cúmulo de violencias que las mujeres vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Muchas de ellas, quiero decir, entendemos la violación como esa agresión extrema y ultra cruel y que muchas veces sí forma parte de ese imaginario, ¿no?, del señor, del psicópata que te acosa en un callejón y te viola, pero eso, teniendo en cuenta eso como un extremo, o como el abuso infantil, por ejemplo, que es otra de las monstruosidades que son muy frecuentes, existen toda una serie de violencias que nosotras vamos viviendo desde el sobón de turno, ¿no? O sea, yo he vuelto a sacar a la luz la figura del sobón, ¿no?, que ha sido una figura tolerada en todos los contextos, ¿no? De pronto hay el tío sobón que hay que aguantarlo, ¿no?, que te da una palmadita en el trasero, o el compañero de feina sobón, ¿no?, o el profesor sobón, la violencia verbal que a veces también sufres, ¿no? Vas paseando por la calle y te dicen cosas y de alguna manera se va instaurando en ti como persona un terror, ¿no? Un terror que a veces subyace muy en el fondo, pero que te predetermina a la hora de tener una vida normal, sana, quiero decir, te predetermina a la hora de tener relaciones, a la hora de relacionarte con tus compañeros, con los hombres, ¿no? Y todas estamos realmente marcadas por eso, ¿no? A la hora que yo de pronto empiezo a descubrir, empiezo a detectar todas las series de violencias que yo había vivido y empiezo a contrastarlas con amigas, de pronto nos damos cuenta que todas, ¿no?, habíamos pasado por eso y que hay toda esa serie de violencias que están normalizadas, ¿no?, que de pronto se han constituido como bueno, una realidad tolerada y que es algo absolutamente intolerable, ¿no?, injusto, que no tenemos por qué pasar por eso, ¿no? Y de alguna manera ¿no?, se ha construido esa idea de no, a la mujer le toca pasar por esto, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, esa idea de que el hombre es así. Y me parece igual de ofensivo también de cara a los hombres, ¿no? Que se les predetermine, ¿no?, como bueno, son esta especie de animaletes, ¿no?, que tienen estas pulsiones y que van ahí a acosar a quien sea porque son así, ¿no? Entonces,
para mí era una necesidad empezar a hablar de todo esto, porque de pronto la dimensión del problema es mucho mayor de la que nos pensábamos, sobre todo porque hay todo un silencio respecto a ello, ¿no? Respecto a que cuando se viven este tipo de abusos, de agresiones, se genera como una especie de sensación de culpa o ¿no? De alguna manera sientes que hay algo que has hecho mal o que has provocado tú y entonces por eso callas o porque no, quiero decir, a veces se cuestionan esas cosas o porque simplemente no las detectamos, porque estamos ya tan acostumbrados a eso que no somos capaces de detectar y señalar y decir, oye, esto no está bien, esto no funciona, ¿no? Esto no debería ser así. Y entonces eso básicamente ha sido el impulso, ¿no? A la hora de decir, vale, voy a sacar esto, ¿no? Sobre un escenario, a ver qué pasa con el público, ¿no? A ver qué debate posterior se desarrolla, ¿no? Sobre todo, además, con la cuestión del consentimiento, ¿no? Porque ahora se habla mucho del consentimiento, ¿no? Del no es no, pero el consentimiento va mucho más allá de un no, porque muchas veces tú puedes consentir, pero habiendo sido presionado a consentir, ¿no? Entonces, el consentimiento va más allá de la palabra. Yo creo que el consentimiento consiste en desear aquello, ¿no? Tú puedes consentir i no desear, i això sigue siendo una agresión aún, no? Què vols? Vols que te demani perdó? És això? No, doncs perdona'm, però aviam, és una cosa que ni jo mateix... Aviam, abans estàvem començant. Tothom, els nois, ens volíem sentir-nos més homes i només dèiem merdes, joder, sobre les ties. La decisión de la puesta en escena viene dada también por la propia propuesta dramatúrgica, ¿no? O sea, había algo, y que eso sí tiene que ver, ¿no? Con esa propuesta que me hacen del torneo de dramaturgia, ¿no? Y esos condicionantes, solo los actores sin acotaciones. De pronto decido explorar en esa teatralidad, ¿no? Que me pueden ofrecer tener dos intérpretes y ver qué pasa. Y también en la propia textualidad, ¿no? O la propia historia, que ya hay una propuesta de que aquello es sencillamente una conversación entre dos personas, entre agresor y víctima, ¿no? y que todo gire en torno a esa conversación, ¿no? Entonces, a la hora de plantear eso en escena, tenía la sensación que intentar elaborar toda una escenificación con todo el artificio teatral, de alguna manera iba en contra de la intención del texto, ¿no? Que era plantear con crudeza ese tema, esa conversación, ¿no? Y que todo lo demás, de alguna manera, sería hacer trampa. Y entonces de ahí vino la decisión de decir, vale, no necesito nada, solo necesito dos actores, no necesito una escenografía, no necesito una iluminación, vamos a tirar en seco con esto, ¿no? Que lo que llegue sea la palabra, sea la emoción. Y claro, resulta que es mucho más difícil trabajar sin nada, ¿no? Porque de pronto te das cuenta que de pronto con música o con sonido creas una atmósfera, ¿no? O creas incluso significado, o con la luz. Claro, al estar desprovisto de todo esto, todo se tiene que contar desde el propio intérprete. Y claro, es difícil, es mucha responsabilidad, ¿no? la que se traspasa hacia los intérpretes, ¿no? Porque tienen que hacer esa función en seco, sin ningún tipo de apoyo, pero también por otra parte es un placer ver a dos actores entregándose en todos los sentidos, ¿no? Sobre el escenario. Yo creo que es muy emocionante ver el trabajo que hacen, ¿no? El trabajo tan generoso, ¿no? Y la entrega emocional que ellos nos ofrecen, ¿no? El reparto apareció casi desde el principio, realmente.
Tuve bastante claro desde el principio que ella podía ser Muguet, porque Muguet Frank es una actriz, yo creo que es una actriz excelente, que por desgracia no se ha subido tanto al escenario como se merecería, pero que tiene una capacidad es una bomba emocional, Muguet, ¿no? Y sobre todo tiene una cosa que para mí me parecía esencial en este montaje, que es muy, muy, muy técnica. O sea, a Muguet le puedes decir, yo quiero que aquí llores una lágrima, luego en la siguiente frase no llores nada, y luego dentro de 5 frases te deshagas en llanto, ¿no? Y te lo hace. Y entonces es una actriz con una gran técnica, con un gran control y con un nivel de verdad enorme, ¿no? Y luego Xavi Sáez a mí me parecía el actor ideal, era el actor que yo quería, ¿no? De pronto pensaba, me da mucho miedo pensar, si el Xavi no puede, no sé a qué actor buscar, ¿no? Porque estamos hablando de un personaje que es un tío que en un momento dado de su vida, muy joven, comete una agresión, pero que es un buen tío, es un tío normal como todos los tíos. Y para mí eso era importante, plantear, ¿no? Romper con esa idea de que el violador es un psicópata. El violador es un tío normal, y la mayoría de los violadores o de los agresores son tíos normales, son tíos majos, son tíos que tienen familia, son tíos pero que no han tenido una educación, no sé cómo llamarlo, sexual, afectiva o tal. Quiero decir que todo esto viene de toda esta estructura de poder en la que vivimos, en la que la mujer es un elemento de sumisión y de uso masculino. Entonces, para mí era importante tener un actor que pudiera ofrecernos eso, ¿no? Ese hombre normal, el buen tipo, ¿sabes? Que de pronto en un momento de su vida comete una agresión, porque yo creo que ahí es que prácticamente todos, ¿no? Y que probablemente no lo hayan detectado, pero detrás de muchas de nuestras conductas hay conductas de violencia y de agresión hacia otras personas, ¿no? Sí, els meus col·legues em feien creure més guai per això, però en realitat és que no sabia. No entenia. No vaig pensar. No vaig voler pensar. Em vaig limitar a anar en plan com un autòmat. No tengo ni idea qué va a pasar con el público realmente. A mí me gustaría, para mí lo ideal es que se generara un debate, que diera pie a que se conversara sobre los temas que aparecen en la función, pero no en el bar tomándonos una cerveza, sino en las casas. Que esa conversación se vaya trasladando, ¿no? Que de alguna manera sirva para que impacte de alguna manera en la sociedad, en la gente, ¿no? Eso es lo que me gustaría, eso es lo que espero. Lo que más me gustaría es que en la audiencia, entre la audiencia masculina, se reconocieran ellos y dijeran, ostras, yo tal vez, ¿no? He hecho algo así, o he estado ahí, y que eso les sirviera para reflexionar, ¿no? sobre eso. Yo creo que lo fundamental de toda esta historia es empezar a reconocer estas violencias, ¿no? para empezar a modificar algo. Yo creo que de alguna manera la gente se sentirá tocada y se sentirá identificada. Lo que yo espero es que sirva para algo luego.